Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, está en todas partes últimamente, la soledad no deseada. Y es que ya no es algo que se susurre en voz baja, ¿eh? Se ha convertido en un asunto de primerísima línea. Tenemos a la OMS, a grandes organismos internacionales, todos publicando informes y alertando de cómo nos está afectando no solo a nivel de salud, sino como sociedad. Y la idea central de este análisis, la que lo mueve todo, es muy potente. Nos dice que, ojo, la soledad no deseada no es una especie de problema individual, una patología de una persona, no. Es más bien como la fiebre. ¿Y qué es la fiebre? Pues un síntoma, una señal, de que algo más profundo, en este caso en el cuerpo social, no va bien. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. Con todo el mundo hablando de la soledad, con todos los focos apuntando ahí, la pregunta del millón es, ¿estamos buscando la causa en el sitio correcto? O quizá, solo quizá, nos estamos fijando tanto en el síntoma que se nos está escapando la enfermedad de verdad. Vale, empecemos por lo que ya es un hecho. La soledad no deseada ya no es algo que esté a debate. Las grandes instituciones, como decíamos, ya la han puesto sobre la mesa como una amenaza real para nuestro bienestar. Digamos que el síntoma es más que visible. Y para entender cómo solemos enfrentarnos a esto, vamos a usar una metáfora que creo que es muy clara. Pensemos en una persona que sufre soledad como si fuera un único árbol enfermo en medio de un bosque. ¿Qué es lo que llama la atención? Pues ese árbol, ¿verdad? Es muy fácil centrar toda nuestra energía en él, en sus hojas secas, en su tronco débil. Es el sufrimiento que se ve, el que podemos señalar con el dedo. Y esto nos lleva de cabeza a la gran paradoja de todo este asunto, porque hay una distancia, pero una distancia abismal entre el discurso oficial sobre la soledad y lo que luego se hace en la práctica, para medirla y sobre todo para solucionarla. Fijaos en el contraste, porque es brutal. Por un lado, tenemos los grandes discursos que nos dicen «la soledad es un problema social, nos afecta a todos». Pero luego, a la hora de la verdad, todo se reduce a una encuesta, a una pregunta tan simple como ¿se siente solo? Y zas, de repente, lo que era un problema de la comunidad se convierte en el sentimiento de una única persona. Y es que es alucinante, de verdad. Un problema tan complejo, con tantísimas capas, se intenta meter en una cajita con, como mucho, 3 preguntas, a veces con una sola. Toda la complejidad de nuestras relaciones, de nuestra sociedad, reducida a un simple número en una estadística. Entonces, claro, este enfoque tiene unas consecuencias muy claras. Todo el peso recae en el sentimiento de la persona, en su malestar. Y las causas de fondo, las sociales, se quedan ahí como un decorado. ¿Y qué pasa entonces? Pues que las soluciones propuestas acaban siendo tiritas, parches, talleres para aprender a estar solo, consejos para socializar, ayudar a la gente a aguantar en vez de cambiar lo que les hace estar así. Bien, vamos a cambiar el plano. Si nos quedamos mirando solo a nuestro árbol enfermo, a la persona que sufre, corremos el riesgo de no ver nada más. Pero, ¿y si levantamos la vista? ¿Y si miramos al bosque entero? A lo mejor ahí está la clave. Esta tabla lo explica de maravilla. Mirad la diferencia. El enfoque de ahora dice, la soledad es un sentimiento personal, algo de cada uno. ¿Cómo lo medimos? Pues preguntando a cada uno. La causa, circunstancias personales. Por otro lado, un enfoque social le da la vuelta a todo. La soledad no es un sentimiento, es un síntoma de que la comunidad está débil. ¿Cómo lo medimos? Analizando cómo nos relacionamos. La causa, que hemos perdido los sitios donde nos encontrábamos, los vínculos. Las soluciones, claro, no tienen nada que ver. Y esta cita, la verdad, es que lo clava. Si solo miramos a la persona, al individuo, sin entender todo el entramado social que tiene alrededor, pues nuestros diagnósticos se van a quedar cortos y nuestras respuestas pues van a ser limitadas, por no decir otra cosa. Vale, llegamos a un punto clave. Para entender esto de verdad en toda su dimensión, vamos a dejar por un momento los informes y vamos a mirar a la naturaleza, que a veces nos da las mejores lecciones. Y atentos porque para entender esta conexión tan profunda entre la persona y su comunidad, tenemos que conocer a un organismo que es sencillamente único en el mundo. Imaginemos por un momento que estamos en un bosque en Utah, en Estados Unidos. Lo que vemos es un bosque. Miles de álamos, cada uno parece un árbol independiente, creciendo por su cuenta. A primera vista es una colección de individuos. Muy parecido, ¿verdad?, a cómo vemos los casos de soledad. Miles de historias separadas. Pero la realidad es otra. Y es alucinante. Lo que parece un bosque de miles de árboles no lo es. En realidad es un único ser vivo, un solo organismo llamado pando. Todos esos troncos, todos esos árboles están conectados por debajo de la tierra. Comparten el mismo sistema de raíces, el mismo ADN. No son miles, es uno. Y aquí es donde la metáfora explota. Es la imagen perfecta. Cada experiencia de soledad, como cada árbol de pando, es real.
Duele y hay que atenderla, por supuesto, pero solo cobra todo su sentido cuando entendemos que es la expresión de algo mucho más grande. Es la manifestación visible de un sistema de raíces que todos compartimos, nuestro tejido social. Bueno, y con esta imagen en la cabeza llegamos a la parte final. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué pasa si empezamos a ver las cosas de esta manera? Es una perspectiva nueva para muchos, pero que, ojo, el trabajo social comunitario lleva defendiendo muchísimo tiempo. La conclusión, entonces, es muy potente y muy directa. A lo mejor el problema no son los árboles individuales que están enfermos, a lo mejor el problema es la salud de las raíces que nos conectan a todos. Quizás el foco debería estar ahí. Vale, muy bonito. Pero esto en la práctica, ¿qué significa? Pues significa darle un giro de 180 grados al asunto. Significa que en vez de obsesionarnos con el individuo, tenemos que poner el foco en la comunidad. Significa fortalecer las redes que nos unen, cuidar los espacios públicos, las plazas, los centros cívicos, los sitios donde nos vemos las caras. Y lo más importante, significa ir a la raíz del problema e intervenir en las condiciones sociales que nos están aislando. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire, una que lo resume todo. ¿Y si durante todo este tiempo hemos estado buscando la solución en el lugar equivocado? ¿Y si la respuesta a un problema tan íntimo, tan personal como es la soledad, no está dentro de cada persona, sino fuera, en la fuerza de la comunidad que nos une y nos sostiene?